Hola amigos de Face2Fire, bienvenidos otra vez aquí a mi canal, a Face2Fire HD. En el F2F de hoy lo que vamos a ver es un tema relacionado con la hidráulica, en concreto más relacionado con la hidrodinámica, que es el teorema de Bernoulli. Bien, como siempre, el índice que vamos a seguir hoy, os lo pongo en la siguiente diapo, es un índice cortito, porque lo que me interesa es que queden algunos conceptos claros sobre la ecuación de Bernoulli, que la conozcamos un poquito y que veamos los términos que tiene esta ecuación. Y en el primer punto lo que vamos a ver es una breve introducción y luego nos meteremos más en materia con la ecuación de Bernoulli, para que todos la conozcáis. Bien, pues vamos allá. ¿Qué es la ecuación de Bernoulli? Bueno, pues la ecuación de Bernoulli, o teorema de Bernoulli, o también llamado trinomio de Bernoulli, lo que nos describe es el comportamiento de un fluido a lo largo de una corriente de agua. Fue expuesta por Daniel Bernoulli, tocayo mío, en 1738 en su obra Hidrodinámica. Para los que no sepáis la diferencia entre hidrostática e hidrodinámica, os recomiendo que veáis el F2F que hice en su momento sobre estos temas. Bien, ¿y qué nos dice este teorema de Bernoulli? Bueno, pues nos dice, como os pongo aquí en la diapo, que en un fluido ideal sin viscosidad ni rozamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. O sea, conservación de la energía. Es el principio de conservación de la energía. Bien, ¿cómo va a ser esta ecuación de Bernoulli? Bueno, pues aquí la tenéis. Al principio os puede resultar un poco complicada, pero es bastante sencilla y ya luego veréis cuando la apliquemos que no tiene mucha historia. La vamos a aplicar de manera bastante sencilla. Bueno, aquí os he puesto la ecuación de Bernoulli y vamos a ir viendo término a término. Bueno, la V es la velocidad del fluido en la sección considerada de esa tubería, ¿de acuerdo? O ese conducto. Rho va a ser la densidad del fluido. P va a ser la presión a lo largo de la línea de corriente a la que está sometido ese fluido. G, la aceleración gravitatoria, que eso sí que lo conocemos todo. Y Z va a ser la altura en la dirección de la gravedad desde una cota de referencia. Ahí en la imagen podéis ver que la altura, bueno, la representa como h, pero sería esa altura, hasta el punto que nosotros queramos aplicar la ecuación. Bien. Para poder aplicar esta ecuación tenemos que hacer una serie de suposiciones, si no, no se puede aplicar correctamente. Tenemos que incluir otros términos y hacer variar un poco la ecuación. Primero que la viscosidad, la fricción interna, tiene que ser cero, ¿de acuerdo? El caudal a lo largo del conducto cerrado tiene que ser constante, no puede ser variable. Para poder aplicarla, el flujo debe de ser incompresible, donde la densidad va a ser constante a lo largo de todo el recorrido, y la ecuación se aplica a lo largo de una línea de corriente o flujo laminar. También veremos en F2F posteriores en qué consiste el flujo laminar, el flujo turbulento y cómo podemos describirlo. Bien, ¿y cómo va a funcionar esta ecuación? Bueno, pues como hemos dicho anteriormente, en la ecuación, el teorema de Bernoulli, se cumple el principio de conservación de la energía. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que veis que en la conducción os he pintado en amarillo un punto 1 y el punto 2. Pues el principio de conservación de la energía nos dice que la energía en el punto 1 tiene que ser la misma que en el punto 2. ¿Cómo traducimos eso a la ecuación? Bien, veréis que en la ecuación os he puesto la parte de la izquierda corresponde a la parte numérica en el punto 1 y la parte de la derecha corresponde a la parte numérica del punto 2. Esto quiere decir, de una manera lógica, podemos ver que la parte en el punto 1 de la tubería es más estrecha que en el punto 2, por lo que la velocidad del fluido en ese tramo va a ser mayor que en el punto 2. Entonces vemos que al ser mayor la velocidad en el punto 1 que en el punto 2, alguna otra variable tiene que compensarse. Por ejemplo, podemos ver en la diapo que la altura del punto 2 es mayor que la del punto 1, por lo que se compensaría con la velocidad. Y ambas partes de la ecuación serían iguales en cuanto a energía, en cuanto al total de esa suma de los términos, bueno, ese producto y la suma de los términos que veis a ambos lados de la ecuación. Esto es a grosso modo. Ya digo que en próximo F2F nos meteremos más en materia y aplicaremos las matemáticas para ver cómo
cómo influyen esas variaciones. Bueno, y hasta aquí el F2F de hoy. Espero que os haya gustado el tema de hoy, que os resulte tan interesante como a mí. Y nada más, dudas y comentarios me los podéis dejar aquí en el canal y nos vemos en el próximo F2F de Face to Fire.